Bienvenidos al Armagedón, la madre de todas las guerras. Hoy vamos a profundizar en este tema muy particular en las Escrituras y de mucha trascendencia, ya sea en el pueblo de Dios como en el mundo en general. Hoy vamos a profundizar en este tema tan peculiar que las Escrituras registraron para la admonición de todos aquellos que han de llegar a la última generación que va a estar en pie sobre la faz de esta tierra. Hoy vamos a quitar algunos mitos e ideas erróneas que hay con respecto a esta guerra, que se describe en el libro de Apocalipsis en el capítulo 16. En nuestra iglesia hay muchas corrientes de teólogos, eruditos, inspirados, dicen por ahí, que tratan de espiritualizar todo, especialmente cuando se encuentran y se topan con aquellos temas que no le hayan coherencia en el pensamiento humano. Así es de que la vía más fácil es espiritualizarlo. Entonces vienen y dicen, la guerra del Armagedón es espiritual. No es una guerra literal. Y entonces vienen muchos pensamientos dentro del pueblo de Dios. Algunos empiezan a vincularla con la ley dominical. Dicen que la guerra del Armagedón tiene que ver con la ley dominical. Otros creen que el Armagedón es el conflicto que la iglesia va a afrontar con la imagen de la bestia. Y así, mis queridos, un largo etcétera de suposiciones. Meras suposiciones que muchas personas de forma carnal han deducido. Por eso en este estudio, mis queridos y apreciados hermanos, veremos la literalidad de esta guerra. Veremos, hermanos queridos, que las naciones usarán armas bélicas para pelear esta guerra. Y aunque le parezca extraño, está escrito, mis queridos. No tenemos que andar inventándonos o andar entrando en suposiciones. Vamos a ver citas donde la inspiración misma nos dice que aquí se usarán armamento bélico. Y vamos a ver en contexto de qué. Veremos, hermanos queridos, que la destrucción de la mujer de Apocalipsis capítulo 17 es la señal que nos indica que esta guerra es inminente y que está a las puertas. Es decir, cuando la mujer de Apocalipsis 17, Babilonia, es destruida, esa es la señal que la guerra del Armagedón es el siguiente evento que viene delante. Veremos también, mis queridos hermanos, el contexto de esta guerra. Nosotros no podemos entender esta guerra si no miramos el contexto que le antecede a esta guerra. Es importantísimo, mis queridos. Veremos también, amados hermanos, el instrumento que Dios usará. Ojo, mucha atención. Dios va a usar un instrumento. Veremos el instrumento que Dios usará para pelear esta batalla. Oiga, es impresionante. Todo está escrito, mis queridos. Todo está escrito. No se pierda este video. Mírelo hasta el final. No saque conclusiones anticipadas. Las conclusiones anticipadas son de los hipócritas que no escudriñan las Escrituras. Veremos también, mis queridos hermanos, que la Biblia señala, ojo, preste mucha atención a lo que le voy a decir,
veremos que la Biblia señala el lugar específico para este conflicto que se describe en Apocalipsis 16. Hermanos queridos, preparémonos para navegar mar adentro. Prepárese para profundizar. Prepárese para ir a las profundidades de lo que las Escrituras ha revelado. Y le invito en el nombre de Jesús que si este video es de bendición para su vida, comparta, ponga pausa al video, comparta este video, mis queridos. Apoye este esfuerzo que hacemos para usted, para que estos mensajes lleguen a usted. Y solo le pedimos algo a usted, mis queridos. Comparta este video para que este esfuerzo de este mensaje pueda llegar a muchas personas y pueda ser bien provechado. También le invito a que se una a nuestro canal de WhatsApp que está en la descripción de este video, para que ahí de manera directa usted reciba todos los estudios que se están publicando y, de ser necesario, los PDFs que se necesiten también para estudiar todos estos temas. Vaya a la descripción de este video, haga clic en el enlace y únase al canal de WhatsApp de la última generación. Preparémonos, mis queridos. Vamos a orar para pedirle a Dios la bendición. Querido Padre Celestial, bendito Señor sea su santo nombre. Gracias, Dios del cielo, por permitirnos estudiar su palabra. Señor, ayúdenos para entender las preciosas verdades del reino de Dios. Nosotros somos humanos, cometemos pecados y errores constantes y continuos. Por favor, Dios, ayúdenos a vencer, a ganar la victoria sobre el pecado, a prepararnos para esta ola de acontecimientos que vienen. Oh Dios, prepara a su pueblo para este estudio solemne que vamos a tener. Quédese, oh Dios, con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos y apreciados hermanos, lo primero que quiero que entendamos es que esta guerra del Armagedón no la puede entender si usted no ha entendido el tema del reino de la gloria estableciéndose aquí en la tierra. Esta guerra, hermanos queridos, solo se puede entender a la luz del reino de la gloria. Ese reino que se ha de establecer antes del segundo advenimiento de Cristo. Si usted, mis queridos, no ha entendido todavía el mensaje del reino de la gloria, le va a ser difícil o imposible entender el tema de la guerra del Armagedón. Por eso es que muchos andan sacando sus deducciones, mezclando la guerra del Armagedón con la ley dominical, mezclando la guerra del Armagedón con la imagen de la bestia, porque no han entendido o no se han tomado el tiempo de estudiar detenidamente el tema del reino de la gloria. Ese reino que el Señor Jesucristo le incluyó en el Padre Nuestro y le encomendó a usted y a mí que debíamos orar para que viniera a esta tierra. Hermanos amados, si no ha visto la serie del reino de gloria, en los comentarios de este video, pídamela y póngame específicamente, hermano, por favor, deme la serie del reino de la gloria, para yo saber
¿qué serie es la que le tengo que poner? No me ponga nada más, póngame la serie, porque yo tengo varias series en el canal. Especifíqueme qué serie es. Y escuche toda la serie del Reino de la Gloria. Hermanos, son 14 horas que usted tiene que invertir. Y creo que esas 14 horas son muy poquitas porque tiene que ver con su salvación eterna. Si a usted le interesa su salvación y si a usted le interesa conocer lo que ha de venir, dedique esas 14 horas para escudriñar y entender el tema del reino de la gloria. Y entonces usted entenderá a perfección el tema de la guerra del Armagedón. Así es de que, mis queridos, póngame en los comentarios si necesita la serie del reino de la gloria. Ahora, quiero llevarles al libro de Apocalipsis capítulo 16, versículo 16. Vamos a arrancar con el versículo específico donde trata y dice acerca de esta guerra. Dice lo siguiente: y los congregó en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Hermanos amados, lo primerito que debemos evaluar en esta cita es que la cita nos dice que esta guerra se va a pelear en un lugar. Es decir, hay un lugar designado, hay un lugar donde se va a llevar a cabo esta guerra. No le busque otra historia al versículo. El texto literalmente está diciendo, y los congregó en el lugar. Es decir, hay un lugar en juego donde se va a pelear esta guerra. Durante el desarrollo del estudio, vamos a identificar cuál es ese lugar donde esta guerra se va a llevar a cabo. Pero aquí nos dice, hay un lugar. Y ese lugar donde esta guerra se va a llevar a cabo tiene un nombre. Es decir, se identifica. Y entonces es ahí donde se da el nombre de este lugar, que dice que es llamado Armagedón. Ese es el nombre en hebreo que tiene este lugar. Es decir, hay un lugar específico donde esta guerra se va a llevar. Ese lugar tiene nombre, se llama Armagedón. Y usted se preguntará, ¿y qué significa Armagedón? Es decir, el lugar se llama Armagedón. ¿Qué significa ese nombre? Aquí lo vamos a desglosar, mis queridos. Tengamos paciencia. En ese lugar dice que van a congregarse. ¿Quiénes van a congregarse? Fíjense que de este versículo hay tres cosas que vamos aprendiendo ya. Primero, que hay un lugar específico donde esta guerra se debe de pelear. Y segundo, que ese lugar tiene un nombre y se llama Armagedón. Y tercero, hay una congregación, es decir, hay individuos que se van a congregar en ese lugar. Cuando vemos los versículos anteriores, descubrimos que los que se congregan en ese lugar de Armagedón son los reyes de la tierra que han sido engañados por los tres espíritus inmundos que han ido a hacer señales. Eso lo vamos a ver más adelante, esos espíritus y todos esos acontecimientos. Yo me he adelantado al versículo 16, pero vamos a ver el contexto de este versículo, ¿de acuerdo? Pero vamos a empezar acá. Hay tres cosas que aprendemos de este versículo. Hay un lugar, hay un nombre que tiene ese lugar, y en ese lugar van a reunirse, van a congregarse los reyes de la tierra. Más claro no puede estar, mis queridos hermanos.
Aquí no está hablando de espiritualizar el asunto. Hay un lugar literal, físico, un lugar específico, con nombre y apellido. El nombre de este lugar, dice la inspiración, es en hebreo. Es interesante que el profeta recalca en qué idioma está el nombre de este lugar. ¿Sabe por qué lo recalca? Para que no haya confusión alguna en cuanto a la ubicación de ese lugar, de dónde es que se va a pelear esta batalla. Para que nadie se le vaya a ocurrir la brillante idea que, bueno, es en X determinado lugar o es X determinado conflicto. No, la inspiración nos dice que este lugar tiene un nombre, este nombre es en hebreo y ahora tendremos que ir a ver qué es lo que representa este nombre en hebreo. Bueno, traducido de forma literal, el nombre de Armagedón es un nombre compuesto. Ar, que quiere decir monte, Magedón, que quiere decir Megido, o de forma correcta en español sería el monte de Megido. Es decir, la ubicación de esta guerra es el monte de Megido, mis queridos. No le busquemos otro asunto. Eso es lo que representa o la ubicación que la profecía nos está dando. Ahora, hay algo interesante. ¿Qué ocurrió en el monte de Megido? Si nosotros no entendemos por qué razón Juan el profeta está recibiendo la revelación del monte de Megido en su tiempo para describir esta guerra terrible que ha de venir, si no entendemos qué es lo que ocurrió ahí, no vamos a entender la naturaleza de esta guerra, mis queridos. El monte de Megido, o más bien la región de Megido, está compuesto por varios segmentos o territorios que la Biblia los describe paso a paso. Por ejemplo, en este territorio de Megido está el valle de Jezreel, un valle, una planicie extraordinaria que se encuentra en esta región de Megido. También en esta región de Megido se encuentra el monte Carmelo, donde Elías confrontó a los profetas de Baal. Ahora, mis queridos, ¿qué ocurrió en este lugar? Bueno, vayamos un poco a la historia. Una de las tantas cosas que ocurrieron es lo que describe el libro de Jueces capítulo 4 y capítulo 5. Una guerra que se peleó entre Débora y Sisara. Es decir, un rey enemigo que quería atacar y destruir al pueblo de Dios. Estaba en una crisis, era el tiempo de los jueces. No había rey en Israel, excepto el único rey legítimo que era Dios. Y estaban en este gran aprieto, mis queridos hermanos. Y un líder varón que había no tenía las agallas o la fe suficiente para poder hacerle frente a este rey. Así es de que Dios levantó una mujer valiente llamada Débora. Y con esta mujer, que ojo, es la única que se describe en las escrituras que comandó una batalla. Y esto es porque la mujer no era considerada como elemento de guerra, es decir, como una persona apta para la guerra. Pero en esta ocasión, esta mujer se levantó para comandar los ejércitos. Entonces, mis queridos hermanos, la historia dice que Dios
hizo derrumbar a todo el ejército de Sisara, todo el ejército de enemigo, que venían con 900 carros de a caballo, en contra del pueblo de Dios. Venían armados hasta los dientes, hermanos queridos. Y el pueblo estaba indefenso. Militarmente era imposible que ganaran esta guerra. No iba a ser posible vencer al enemigo. Pero Dios hizo de lo imposible algo posible, como siempre Él lo hace o lo suele hacer. Hermanos amados, mandó un diluvio de agua con granizo. Hermanos queridos, la inspiración dice que Dios hizo que todos esos carruajes, esos 900 carros de guerra que este rey llevaba para hacer sucumbir al pueblo de Dios, quedaron pegados en el barro y en la tierra del valle de Megido. Porque Dios hizo caer una gran tempestad de agua y granizo. Porque Jueces 5:20, cuando Débora describe cómo se ganó esta guerra, dice que pelearon las estrellas del cielo en esta guerra. Esto hace alusión que la forma que Dios usó para destruir el ejército de Sisara fue derramando granizo sobre ellos. Hermanos, esto fue algo formidable. Está en historia. Léase Jueces capítulo 4 y capítulo 5. Es impresionante las formas y maneras que Dios tiene para salvar a su pueblo. El siguiente evento que también tuvo lugar en Megido es la guerra de Gedeón contra los madianitas. ¿Se acuerda, hermanos, cuando han leído en Jueces el conflicto, o más bien el siguiente conflicto después del que ocurrió con Débora? Los madianitas se apoderaron del pueblo de Dios y lo estaban prácticamente destruyendo. Dios levanta a Gedeón y emprende una guerra contra los madianitas. Pero había un problema. Humanamente era imposible que Gedeón ganara esta guerra. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que tenía 30 y pico de mil hombres juntamente con él para pelear esta guerra, Dios lo hizo pasar un filtro, mis queridos, y solamente le dejó a 300 hombres. 300 hombres nada más iban a pelear contra miles. Humanamente esto no era posible, pero divinamente todo es posible. Y Dios dice que hizo lo impensable. Confundió al ejército enemigo, dividiendo los 300 hombres en diferentes puntos, rodeando al ejército enemigo. Los confundió e hizo que entre ellos mismos se mataran, pensando que estaban siendo invadidos por un ejército formidable y grande en número. Así es de que en la oscuridad de la noche mataron a sus compañeros entre ellos mismos. Lea Jueces capítulo 7, mis queridos. Así de que este es el segundo evento que se registra. Una gran liberación de parte de Dios en ese lugar de Megido. También más adelante vamos a encontrar que fue ese lugar también el campo de batalla entre Egipto y Judá en los días del rey Josías. Por desgracia, en esta guerra, Josías fue herido de muerte y precisamente murió. También se peleó en el valle de Megido. Segunda de Reyes capítulo 23. Y luego también vamos a encontrar, mis queridos,
la confrontación directa que Elías hizo con los profetas de Baal en el monte Carmelo, ahí en Megiddo. Hermanos queridos, una confrontación abierta, donde terminó todo en la muerte de los profetas de Baal. También se dio ahí, también ocurrió ahí, mis queridos hermanos, en el monte de Megiddo. Ahora preste, amado hermano, mucha atención, porque hoy vamos a hablar de un evento también que ocurrió ya en nuestra historia presente, es decir, recientemente, en el siglo pasado. Se le llamó incluso a este evento la batalla de Megiddo. Imagínense, la batalla de Megiddo, una guerra que se libró en el año 1918, 3 años después de la muerte de la hermana White. 1918 en el mes de septiembre. Y esta batalla de 1918, la batalla de Megiddo, fue parte donde se definió la Primera Guerra Mundial, mis queridos. En esta batalla, la famosa batalla de Megiddo, es donde el Imperio Británico venció al Imperio Otomano, arrebatando y conquistando, ahí en el Valle de Megiddo, conquistando a Palestina, y inminentemente después de la conquista de Palestina vino la caída del Imperio Otomano, del rey del sur en su segundo régimen. Si a usted le interesa saber más de este conflicto y de la caída del rey del sur de Daniel capítulo 11 en los últimos versículos, pida en los comentarios de este video, por favor, deme la serie del Rey del Norte, para que usted pueda ver cómo fue que se libró esta batalla. La caída del Rey del Sur en su segunda ocasión estaba predicha, mis queridos hermanos, en la profecía de Daniel capítulo 11. Y aquí podemos ver muy claramente que esta batalla se definió ahí, en el monte de Megiddo. Así es de que, mis queridos y apreciados hermanos, el patrón común de todas estas guerras y conflictos que se han mencionado y que se han llevado a cabo ahí, en el monte de Megiddo, es que el pueblo de Dios siempre ha estado en una condición débil, sin la posibilidad de poder enfrentar al enemigo. El patrón común dice de que siempre el enemigo, cuando se han librado estas guerras allí en Megiddo, siempre el enemigo parece invencible. Humanamente no hay forma de poder vencerlo. Pero también nos dice, de acuerdo a lo que hemos analizado, que siempre Dios ha intervenido sobrenaturalmente en favor de su pueblo, haciendo prodigios y milagros en ese lugar de Megiddo. Y finalmente el patrón común nos dice que el enemigo siempre en estos conflictos donde el pueblo está indefenso y no puede hacerle frente, siempre el enemigo termina derrotado. No termina derrotado por el pueblo, termina derrotado porque Dios interviene por su pueblo. Intervino con Débora, intervino con Gedeón, intervino con Elías,
Dios se ha manifestado ahí en ese monte de Megiddo. Fue ahí en ese monte de Megiddo donde Dios arrojó fuego del cielo para consumir el sacrificio de Elías y condenar a los profetas de Baal. Hermanos, el monte de Megiddo ha sido testigo ocular de las manifestaciones sobrenaturales de Dios en favor de su pueblo. Por eso, mis queridos, no es de extrañarnos que la última gran batalla, la batalla del Armagedón, esa última gran batalla se va a librar en ese mismo monte. Por lo cual, mis hermanos, ese lugar representa batallas decisivas que afectan al pueblo de Dios. Intervención divina de forma directa y expresa para librar y proteger al pueblo de Dios. Envuelve conflictos físicos y espirituales como el caso de Elías con los profetas de Baal. Ah, mis queridos hermanos, en ese lugar, en ese monte de Megiddo, Dios se manifestó y la profecía nos dice que se volverá a manifestar de una forma inimaginable, mis queridos. Esto no es ciencia ficción. Por favor, no saques conclusiones antes del tiempo. Mira este video hasta el final y también el video número 2, porque no lograré cubrirlo todo en un solo video. Ahora, mis hermanos, lo que quizás tú no sabías es esto. Lo que tú no sabías es que el pueblo de Dios estará reunido ahí en Israel cuando esta guerra se desata. Y eso creo que es lo más extraño que hoy vas a escuchar en este video, porque inmediatamente van a venir preguntas a la mente. ¿Qué hace el pueblo de Dios ahí? ¿Por qué está el pueblo de Dios ahí? ¿Dónde dice que el pueblo de Dios debe de estar ahí? Por eso, mi querido hermano, te invito una vez más, mira la serie del Reino de la Gloria. Esa serie te va a ayudar a entender por qué el pueblo de Dios estará ahí en ese momento cuando la guerra del Armagedón se ha de pelear. Y te adelanto, esa guerra no la peleará el pueblo de Dios, porque Dios es el que intervendrá como lo hizo en el pasado. Quédate hasta el final. Este estudio es impresionante, es más profundo de lo que tú y yo pensamos o creemos, mis queridos. En el libro de Ezequiel, capítulo 38, versículo 8 al 12, la Escritura nos dice, hermanos queridos, nos dice en qué condición va a estar el pueblo de Dios cuando esta guerra se desate en ese lugar. Vamos a leerlo. Mira lo que dice la Escritura. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel. Para ponerles un poco en contexto, la profecía de Ezequiel 38 y 39 trata con la guerra de Gog y Magog.
Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver Gog y Magog con el Armagedón? Bueno, el Armagedón es la primera fase de la guerra de Gog y Magog. Guerra que termina después del milenio. Por eso es que en Apocalipsis 20 también se nos habla de Gog y Magog. Pero no vamos a entrar en ese detalle. Solo te puedo decir ahora mismo que después del milenio, la guerra que empieza antes del milenio se ha de concluir entonces. Sigue diciendo, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel que siempre fueron una desolación, pero fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Y subirás tú, hablando de Gog, y subirás tú y todas tus tropas. Dicho sea de paso, Gog es la figura del rey que usa para describir este conflicto bélico. Así como el rey del norte es una figura que se usa para describir las distintas dinastías que iban a gobernar el mundo. Pues aquí Gog es una figura de rey, una figura de gobernantes liderando un conflicto. Ahora dice, y subirás tú, vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas, y muchos pueblos contigo. Así dice el Señor Dios, y será en aquel día que subirán cosas a tu mente, y concebirás mal pensamiento, y dirás, subiré contra tierra de aldeas indefensas, iré contra gente tranquilas que habitan confiadamente. Póngale mucha atención a la lectura, mis queridos. Todos ellos habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, es decir, habitan confiadamente para arrebatar despojos y para tomar presa, para poner tu mano sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido. Mucha atención a esto. Sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que ha adquirido ganados y posesiones y que habita en medio de la tierra. Ahora, mis hermanos, alguien puede decir, bueno, esta profecía de Gog es después del milenio. Pero resulta que la parte que hemos leído no es aplicable para después del milenio. Número uno, porque dice que ellos habitarán confiadamente, sin muros en derredor, sin puertas y sin cerrojos. Ahora, después del milenio, cuando los santos son rodeados por Satanás con todas sus huestes, los santos sí habitan dentro de las murallas de la ciudad, dentro de los muros de la ciudad, que están ahí y de la cual no pueden ingresar, excepto si tienen el sello de Dios para poder entrar por una de las 12 puertas que tiene la ciudad. Es decir, los santos después del milenio sí tienen muralla, sí están dentro de la ciudad y están protegidos y blindados
por las murallas de la ciudad. Pero aquí dice que no. Ezequiel está tratando con otro evento diferente. No con el tiempo cuando los hijos de Dios estarán por 100 años aquí en la tierra después del milenio, esperando que los impíos liderados por Satanás intenten invadir la ciudad de Jerusalén y que de Dios descienda de fuego del cielo para que los consuma. Quizás alguien preguntará, ¿cómo usted dice que son 100 años? Si usted desea el estudio de los 100 años que el pueblo de Dios y la ciudad de Jerusalén van a permanecer en la tierra después del milenio, por favor póngalo en los comentarios. Denos el estudio de los 100 años después del milenio, para yo así hacer el estudio y presentárselos en este canal. Entonces, mis queridos, aquí el pueblo de Dios no tiene muralla, no tiene puerta, no tiene cerrojo, ¿sí? No tiene protección alguna, por lo cual no puedes aplicar dicha profecía después del milenio. Entonces, mis queridos, la profecía describe que el pueblo de Dios va a estar allí en los montes de Israel. Y dicho sea de paso, le menciona los montes de Israel, porque ya vimos que está el monte Carmelo, está el monte de Megiddo, está el valle de Jezreel. Es un compuesto de varios sectores que componen el territorio de Megiddo, donde se pretende llevar a cabo esta guerra. También la profecía nos dice que esta guerra se cumplirá muchos días y años posteriores al tiempo del profeta. Nos dice la profecía de Ezequiel capítulo 38 que sucederá cuando Israel ya haya sido recogido de entre las naciones. Mire lo interesante. Israel nunca ha sido recogido de entre las naciones. Aquí no habla de Judá recogido de Babilonia, sino que de Israel, de las 12 tribus, recogido de las naciones en plural, no de Babilonia nada más, sino en plural. Todo estudioso de la Biblia sabe que cuando las 10 tribus fueron esparcidas sobre todas las naciones de la tierra, nunca fueron recogidas y al día de hoy siguen esparcidas. Pues la profecía nos dice que este conflicto, esta reunión de Gog con todos los reyes para rodear al pueblo de Dios ahí en los montes de Israel, sucederá cuando Israel haya sido recogido de entre todas las naciones y habite confiadamente ahí en Israel, en Palestina. En ese tiempo, mis queridos hermanos, Israel habitará confiadamente, serán libres de malvados. Por eso la profecía dice que viven en paz, sin puertas, sin cerrojos, porque no hay nadie que les pueda hacer daño. Han sido separados de la cizaña, han sido limpiados del inconverso. Pero también Ezequiel nos dice que militarmente, bélicamente, el pueblo de Dios estará indefenso. No habrá posibilidad alguna de defenderse de estos reyes que llegarán para rodear al pueblo de Dios en los montes de Israel. Muchos pueblos, mis queridos, presten mucha atención. Muchos pueblos se unirán, muchos reyes con sus tropas, dice Ezequiel 38, con sus tropas se reunirán para tomar por la fuerza al pueblo de Dios. Por esto se le llama a esta guerra la guerra del Dios Todopoderoso.
porque el pueblo no tendrá posibilidad alguna de defenderse. El único que lo podrá defender será Dios. Y lo hará de una forma formidable, mis queridos. De una forma impresionante. El libro de la historia de la redención, en la página 427, la sierva de Dios dice lo siguiente: era una hora de tremenda y terrible agonía para los santos. De día y de noche clamaban a Dios para que los librara. Oiga, hermanos, y mire lo que dice ella: a juzgar por las apariencias, por lo que se veía, todos estos reyes rodeando ese territorio, con sus ejércitos, con armamentos bélicos, que ya vamos a ver más adelantito, que van a haber armamentos bélicos en ese lugar para poder tomar al pueblo de Dios, con armamentos bélicos, a juzgar por las apariencias, mis queridos, por lo que se ve con el ojo humano, dice ella, no había posibilidad de huir. Estaban rodeados. Hermanos, aquí es donde el pueblo de Dios pasará y tomará su última copa. Su última copa en este último momento es el cáliz de la gran angustia, del gran tiempo de angustia. Es la fase final del gran tiempo de angustia que describe Daniel capítulo 12, versículo 1. No había forma de huir. Por las apariencias humanas era imposible. Todos estos ejércitos y tropas rodeando ese lugar con armamento de destrucción masiva, listos para tomar al territorio y a todos los santos que se encuentran en ese lugar. Hermanos, es impresionante porque tanto los 144,000 como la gran multitud en ese momento estarán en ese lugar. Así de que si quieres saber cómo es que llegan ahí, nuevamente pida la serie del Reino de la Gloria y la serie de los 144,000, para que usted vea cómo es que terminan ahí los hijos de Dios. Sigue diciendo la cita: a juzgar por las apariencias, no había posibilidad de huir. Los impíos ya habían comenzado a saborear su triunfo y exclamaban: ¿por qué no os levantáis y salváis vuestras vidas? Pero los santos no los escucharon, como Jacob, porque estaban en su última fase de aflicción. Estaban luchando con Dios. Los ángeles anhelaban liberarlos, pero debían esperar un poco más. El pueblo de Dios debía apurar el cáliz y recibir ese bautismo. Los ángeles fieles a su misión siguieron velando. Ya casi había llegado el tiempo cuando iba a manifestar su formidable poder e iba a librar gloriosamente a los santos. Hermanos, este momento es un momento trascendental, único. Los hijos de Dios pasarán el último cáliz rodeados por los reyes de la tierra. En nuestro siguiente video vamos a ver quiénes son estos reyes que rodean al pueblo de Dios y por qué deciden tomar al pueblo de Dios y usurpar el territorio de Dios.
vamos a ver también qué es lo que está haciendo ahí el pueblo de Dios en ese momento de la historia. Hermanos, recordemos que la guerra del Armagedón se va a pelear entre la sexta y la séptima plaga. Es decir, ya es la última, el último estirón que Satanás va a hacer contra los hijos de Dios. Así de que es importantísimo, mis hermanos, que entendamos este tema. En el libro de Maranata, en la página 306, la sierva de Dios dice: los poderes del mal no abandonarán el conflicto sin luchar. Ojo, no lo harán. Es decir, ellos han llegado ahí para luchar, para pelear. Pero mire lo que sigue diciendo. Pero la providencia tiene una parte que desempeñar en la batalla del Armagedón. Oiga, ¿quién es el que va a intervenir? ¿Quién es el que va a neutralizar? ¿Y cómo lo va a hacer? No se pierda el próximo video, mis hermanos. Porque Dios va a intervenir en esa batalla. El capitán de la hueste del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla. Oiga, mis hermanos, es una batalla en todo su sentido. Cuentos que es algo nada más simbólico. No, es una batalla en todo su sentido, mis queridos. Dios intervendrá. Los ángeles intervendrán. Así dice la inspiración. Leemos también Evento de los Últimos Días en la página 212. Mire lo que dice la sierva de Dios. Todo el mundo estará dividido de un lado o del otro del asunto en litigio. Tendrá lugar la batalla del Armagedón. Y ese día no debe encontrar a ninguno de nosotros durmiendo. Debiéramos estar completamente despiertos como vírgenes prudentes que tenemos aceite en nuestras vasijas y en nuestras lámparas. El poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros y el capitán de las huestes del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla. Prepárese, mi querido hermano, para la parte 2 de este video. Usted descubrirá cosas asombrosas. Ahora mismo le pido en el nombre del Señor que comparta este video. Que la paz y la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes.